había minas de oro y minas de plata. Hoy no hay nada, porque fueron explotadas por los fenicios, y los fenicios prácticamente liquidaron lo que había allí de oro y de plata. Pero desde luego, como consecuencia de ser Filipos una ciudad donde había una región donde había oro y donde había plata, pues esto hizo que esta ciudad se convirtiera en un gran centro del mundo antiguo. Y cuando Pablo visita a Filipo, cuando Pablo escribe a Filipo, no está escribiendo a un villorio, está escribiendo a una gran ciudad de su tiempo, una ciudad muy distinguida, una ciudad muy conocida y una ciudad obviamente cosmopolita, es decir, una ciudad que por su localización estratégica y por sus afluentes y sus vías de comunicación, tanto a caballo como a pie como por barco, pues permitía a la gente llegar allí y de allí poderse diseminar hacia otros lugares. Esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia, quien era el padre de Alejandro Magno, y fue construida sobre una ciudad antigua que se llamaba la ciudad de Crénides, que quiere decir la ciudad de los pozos. Fue fundada para el año 368 antes de Cristo. Es decir, que cuando Cristo empezó a predicar, ya esta era una ciudad prácticamente cercana a 4 siglos como ciudad. Y desde luego, la razón por la que se decide establecerse allí, en esta región, la ciudad de Filipo, es porque poseía un territorio muy estratégico, ya que el paso de tráfico que había entre Europa y Asia obligaba entonces a que la gente pasara precisamente a través de Filipo. Se cuenta que en Filipo se libró una de las batallas más grandes de aquel entonces, que fue la batalla donde Antonio derrotó a Bruto y derrotó a Casio. Y esta batalla, que fue muy decisiva, fue lo que trajo por consiguiente la implantación del Imperio Romano luego dentro de la ciudad de Filipo. La ciudad de Filipo recibió una distinción. Hoy en día eso no es distinción, pero en aquel tiempo sí lo era. El término colonia, ¿verdad? El término colonia, que hoy viene a resultar que no es distinción. En el Imperio Romano, 2000 y pico de años atrás, era una distinción. ¿Qué era una colonia? Pues una colonia era un título que se le otorgaba a una ciudad que era fundada bajo el Imperio Romano o invadida bajo el Imperio Romano, pero que le mostraba al imperio tal grado de fidelidad y tal grado de compromiso que obviamente la ciudad podía funcionar sin un ejército vigente, sino más bien lo que hacía el imperio era que a 300 o 350 soldados con sus familias que ya se retiraban, eran soldados retirados, pues le decían: mira, hay una colonia nuestra en X lugar, en Y lugar, y esta colonia requiere de soldados como ustedes retirados. Ustedes van a ir allí y obviamente cualquier amago de invasión, ustedes van a hacerle frente a ese amago de invasión en lo que llega el refuerzo de la fuerza militar activa. Era algo así como un cuerpo de reserva que se tenía. Pero eso era lo que hacía entonces, ese concepto de fidelidad, ese concepto
de sentirse ciudadano integrado al imperio romano. Era lo que hacía entonces que Roma, el imperio, le entregara a una ciudad el título de colonia. Y desde luego hay pasajes en las Sagradas Escrituras donde, por ejemplo, en Hechos capítulo 16 y en el verso 20 está un dato interesantísimo que precisamente habla de la ciudad de Filipo, porque vamos a ver que el capítulo 16 completo habla de la ciudad de Filipo, pero dice: y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Claro, esto es una versión moderna, pero en versiones antiguas dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, donde nosotros somos romanos. O sea, era gente que no solamente habían sido invadidos, sino que se sentían en derecho legítimo, ellos se sentían romanos. Por eso advertí que probablemente, dependiendo de las corrientes políticas, ¿verdad?, pues tal vez el concepto colonia hoy no es lo mismo que en aquel tiempo, pero es importante aclararlo, porque en aquel tiempo hablar de una colonia era como hablar de un buen perfume. Siendo romanos. Así que predicaban ritos los cuales no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos, pasa que está en el verso 21, gracias, pues somos romanos. Lo que está diciendo es, ya necesariamente, nosotros no aceptamos lo que estos judíos dicen, porque nosotros sentimos y tenemos orgullo de nuestra nación. Y obviamente esta no fue una ciudad que fue fundada por Roma, esta fue una ciudad fundada por Macedonia, pero ya necesariamente se sentían muy orgullosos de haber sido invadidos y de estar bajo la égida, bajo el gobierno del imperio romano. De hecho, el mismo apóstol San Pablo, hablándole en su carta en Filipenses capítulo 3 y en el verso 20, y volvemos de nuevo, yo estoy seguro que el texto aquí no va a aparecer como aparece en un documento más original, nos dice: mas nuestra vivienda es en los cielos. En un texto más cercano al original dice nuestra colonia. Sí, hay algunos que dicen ciudadanía, pero en un texto más cercano al original dice: mas nuestra colonia es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Qué bueno que lo cambiaron, porque si se hablara de nuestra colonia está en los cielos, tendríamos problemas con alguna gente que no quieren manejar los conceptos, ¿verdad? Así que, por ese lado, encontramos entonces que Pablo como estratega era excelente. Él sabía hacia dónde iba a llegar, él sabía a quién iba a impactar, y él entendía y sabía el efecto multiplicador que su impacto misionero iba a tener en las ciudades y en las regiones circunvecinas si impactaba la ciudad arterial de esa comarca, de esa región, de ese lugar donde él quería evangelizar. Pablo llegó a Filipos en su segundo viaje misionero, para el año 52 después de Cristo. Y esta llegada fue producto de una visión, que yo estoy seguro que muchos de ustedes la conocen, la visión del Macedonio. ¿Se acuerdan que Pablo dice que tuvo una visión de apareció un personaje que era oriundo de Macedonia y le dio: Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos? Entonces, desde luego, Pablo, movido por esa visión que tuvo del Macedonio, decidió entonces emprender ruta hacia Filipo. Navegó primero a Troade, Alejandrina, que es una región en el Asia Menor,
desembarcó en Neápolis